Buenos días, profesora. Hoy junto a mi compañero Diego González y yo quien les habla, Matías Colicheo, les presentaremos los efectos de la pandemia en el desempleo mundial y en Chile. Bueno, como sabemos, el COVID-19 o coronavirus ha generado una gran crisis mundial. Tal pandemia se originó en la ciudad de Wuhan, en China. A finales de 2019 hubieron los primeros contagiados y de ahí en tanto el mundo se mantuvo escéptico al principio, ya que no le tomó la importancia que se debía a este virus y es por ese escepticismo que generó estas enormes consecuencias o esta enorme crisis, ya que no se tomaron las medidas correspondientes para evitar que este virus se propagara por todo el mundo, produciendo así pérdidas económicas, pérdida en vidas humanas y en crisis, tanto políticas, económicas y sanitarias, claro. Es por eso que en este trabajo abarcaremos lo que es el desempleo, ya que así también esta crisis produjo que hubieran las cuarentenas en donde muchas personas perdieron su empleo y también sus ingresos. Y también podemos decir que compararemos esta crisis respecto a crisis anteriores del pasado y que influyeron en el desempleo mundial y nacional también. Pasando al marco teórico, podemos decir que en una sociedad primitiva, cuando no existía el concepto de propiedad privada de los medios de producción, todas las personas, es decir, hombres, mujeres, niños, trabajaban para subsistir de una manera individual y colectiva. Si el trabajo era esforzado, fructuoso, las personas ganaban más, pero si al contrario era más lento y no se esforzaban tanto, ellos ganaban menos. El desempleo como término genérico se refiere al estatus de ocupación en el cual las personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente. En este sentido, el desempleo no tiene connotación específica, de precio, ni de condiciones, ni de aceptación. El trabajo es el medio indispensable para obtener los medios que aseguran un determinado nivel de vida socioeconómica y vida social. Según la teoría de Keynes, el trabajo es la causa principal del desempleo. No se encuentra en el mercado, sino que en el mercado de bienes y servicios. Es así porque la cantidad de trabajadores que necesitan las empresas está condicionada por el volumen de la producción de bienes y servicios. A mayor demanda de bienes y servicios, mayor es la producción y mayor es el empleo. La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada ley de Say, según la cual cada oferta crea su propia demanda. Esto significa que no es posible que exista el desempleo de forma involuntaria. Corto. Para poder tener una mejor visión y analizar de mejor manera cómo ha ido afectando la pandemia en el mundo, en el ámbito del empleo y desempleo, tomaremos en cuenta crisis pasadas y tasas de desempleo de años anteriores. Para hablar de Chile, lo que haremos es retroceder el tiempo a tasas anteriores de desempleo y comparar cómo han ido afectando y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Algunas crisis comparables con la situación actual del coronavirus respecto al desempleo se encuentra la depresión de los 30. Esta crisis se originó en 1930 y es una recesión económica que abarcó los años 30. Se llama también la Gran Depresión de los 30 y se originó en Estados Unidos y rápidamente se extendió a todos los países del mundo. La incertidumbre y la pobreza se transmitió rápidamente, cayendo la renta nacional, los ingresos fiscales y el desempleo. Así también en Estados Unidos el desempleo llegó hasta el 25% y en algunos países llegó al 33% de desempleados, una cifra muy alta sin duda. En nuestro país las consecuencias fueron devastadoras, ya que nuestro país se dedicaba a la exportación de salitre y cobre
y por lo tanto eso se derrumbó generando graves consecuencias económicas y en el empleo obviamente, ya que estas empresas quebraron. La gripe española. Bueno, esta gripe es más comparable con la situación actual, ya que este virus se produjo en 1918, esta vez en Europa, donde llegaron a morir más de 50 millones de personas, una cifra muy alta y que si la comparamos con la situación actual fue mucho más grave respecto a las consecuencias en vida humana. Sin embargo, esta crisis provocó que el desempleo se reduciera. Esto se debe a que el virus afectaba principalmente a, a las personas entre 20 a 40 años, lo que es la población o llamada fuerza laboral, que lo que en cambio el coronavirus afecta a personas con enfermedades preexistentes o de avanzada edad. Bueno, este virus, como afectó a la gente más joven, se necesitó más mano de obra o la demanda de mano de obra aumentó significativamente, lo que disminuyó el desempleo en esa época. Sin embargo, ya que bajó el desempleo, esto se ve como positivo, sin embargo, con- se contradice con la gran cantidad de personas que fallecieron por ese virus. La crisis asiática. Esta crisis afectó a países como Japón, China, Tailandia, entre otros. Esta se originó en julio de 1977 por la brusca devaluación de la moneda tailandesa. Si bien al principio sus consecuencias en el empleo no fueron negativas, en los años posteriores ocasionaría un desempleo que llegaría al 10,5% de la fuerza laboral en los años 1999 y extendiéndose hasta finales del año 2001. Una crisis más reciente respecto al coronavirus y el desempleo es la gran recesión de 2008. Esta estalló el 15 de septiembre de 2008 cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. De ahí en tanto, a partir de ese momento, Estados Unidos colapsó y luego le siguieron el resto de las economías desarrolladas. Según la OIT, la tasa de desempleados alcanzó entre un 6,5 y un 7,4%, es decir, entre 39 y 59 millones de desempleados en todo el mundo. Una cifra demasiado alta para... ¿Cuánto afecta el coronavirus al desempleo mundial y nacional? El rápido avance de la pandemia en el mundo ha traído mucha incertidumbre sobre cómo está afectando a la economía en los mercados nacionales como también internacionales. El COVID-19 está atacando tanto a niveles políticos, económicos como también sociales. Ya ha generado consecuencias muy parecidas a la recesión del año 2009 como también a la Gran Depresión de los 30. Pero estas consecuencias son diferentes, ya que en su origen la recesión del 2009 fue sistemática y se llevó a cabo por el sistema financiero, mientras que hoy en día la gran pandemia es una crisis cíclica provocada por el paro repentino de la economía. Una de las grandes problemáticas que está generando el virus es el ascenso del desempleo, ya que no se veían porcentajes tan altos desde la crisis pasada. Esto cada vez está siendo menos sostenible. Hay una caída muy significativa en la actividad económica, ya que varios sectores están siendo atacados en la pandemia y con ello el empleo se ve desfavorecido, como los sectores del turismo, la hostelería, la construcción, los servicios básicos, el transporte, manufactura y educación. Además, hay otras consecuencias que lleva consigo el virus. Es la apelación al endeudamiento para poder amortiguar y dar una oportunidad a las familias en lo que se pueda. La recesión que estamos viviendo por la pandemia ha aumentado mucho la incertidumbre de las familias chilenas, ya que no hay empleo. Otro factor a considerar dentro de las consecuencias del empleo es la baja hora de trabajo para las personas.
Es decir, muchas veces los empleadores, para evitar despedir a sus empleados, ofrecen reducir las horas semanales de trabajo, lo que significa menos sueldos y menos ingresos. Todos estos malos porcentajes de desempleo y crecimiento económico se ven desfavorecidos por las medidas de confinamiento, las restricciones del tránsito y la movilidad de personas, por lo que la economía del país está funcionando a medias. En el ámbito mundial, los cierres de negocios, fábricas y colegios, las restricciones de viajes, han tenido un drástico impacto en los trabajadores y empresas. Las economías, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, se han visto afectadas. Se han provocado bajas en el del PIB y un aumento en el desempleo. Se ha estimado que dentro del mundo se han perdido alrededor de 400 millones de empleos. Como la pandemia ha causado una gran crisis, la mayoría de los países se han visto obligadas a tomar medidas severas para contraatacar. A modo de conclusión, se puede decir que la sociedad está enfrentando una de las crisis económicas más grandes de la historia, que está trayendo consigo efectos devastadores en el desempleo como también en la salud de las personas y también en el crecimiento económico. Dejará secuelas por varios años. El COVID-19 representa un reto en el ámbito mundial, ya que al corto y al mediano plazo los países están teniendo que buscar nuevas fórmulas para mantenerse en tiempos de crisis y salir bien preparados para lo que viene. Para poder generar nuevos empleos se necesitarán varios estudios y nuevas formas de trabajo. Si bien ya se ha pasado por crisis anteriores, lo que hoy en día se está sobrellevando está siendo una de las más difíciles, debido a que la vacuna del COVID-19 ha sido muy difícil de encontrar y a su vez será muy difícil de propagar por el mundo. Si bien se han implementado nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, aún no se sabe qué tan eficiente y eficaz puede ser. Otro ámbito que es muy fuerte reestructurar es el ámbito de la salud pública, la cual es el único sector donde quizás el empleo ha sabido fortalecerse, ya que se ha necesitado más personal en los hospitales, en las clínicas y en los consultorios para poder paliar la pandemia. Pero aún así faltan soluciones, ya que pocos centros médicos cuentan con la indumentaria para poder atender a nuevos pacientes con COVID-19 y a su vez se van agotando mucho más los recursos disponibles.